ya estamos acá con la presencia del doctor Guillermo Leonardi, que seguramente nos va a hacer unos comentarios importantes desde el punto de vista y de su experiencia, porque él fue ministro de gobierno. No, secretario, vice nomás. Vice, bueno, secretario, pero secretario era segundo. Viceministro. El segundo cargo es como viceministro. Sí. Bueno. Bueno, pero no quiero que me salga por ahí alguien dice, mira, se está usurpando cargos y honores. Bueno, el viceministro. Lo he estado escuchando, mi querido doctor. No, para mí que no me ha estado escuchando. Sí, lo he estado escuchando hablar de la defensa del consumidor y todo eso. Pero ¿sabe qué? No es muy útil la oficina de defensa del consumidor que tenemos. Me salió un término bastante iba a salir un término espontáneo y no académico. Yo he luchado mucho para que aclaro, porque no vaya a ser que nos esté escuchando la doctora Vanessa y diga con lo que trabajamos en defensa del consumidor, que venga el Guillermo y diga que yo lo que sostengo es que en lo personal vivo como una gran frustración que los jueces no tomen y apliquen la ley de defensa al consumidor en lo que nosotros técnicamente llamamos jurisdicción, porque defensa al consumidor pone multas, pero no se ha aplicado efectivamente la jurisdicción en la ley de defensa del consumidor. Lo que vos dices... sentencias. Claro, lo que vos dices es que tenga facultades más profundas de defensa del consumidor, que ya, o sea, facultades más profundas en el sentido de que sea un organismo judicial. Dos cosas podemos... O que se cree mira, un juzgado de defensa del consumidor. Perdóname, son dos cosas. O bien darle por ley a la administración pública, a través de lo que es defensa del consumidor, más facultades, ampliar facultades, lo que te decía, y que las usen, o una segunda alternativa, que se creen juzgados específicos de defensa del consumidor con jurisdicción para que impongan multas, para que impongan sentencias, para que digan, ordeno que le entreguen un auto 0 kilómetros, ordeno que se pague una multa, las famosas punitivas, 100 millones de pesos que sean efectivas, que no... Claro. Pero la frustración, ¿cuál es? Que la ley tal como está debería ser aplicada por los jueces civiles y por los jueces de faltas, y no la aplican, no la han incorporado, ni nadie demanda. Solamente que yo sepa, se ha hecho un solo juicio por la ley de defensa del consumidor, que yo sepa, porque yo lo hice, a lo mejor hay un montón más y yo no lo sé. Yo le hice cobrar el seguro a una persona, pues, demandándolo por la ley de defensa del consumidor. Mi contraparte fue el doctor, qué lástima que no lo pueda certificar, el doctor Carlos W. Vila, varias veces presidente del foro. Sí, yo me acuerdo. El juez de la causa fue el doctor Almirón, en épocas que era juez del, si no me falla la memoria, cuarto juzgado Sí, no recuerdo porque yo me... Bueno, estaba en el primer piso, no sé si era cuarto juzgado, a ver, primero, en el primer segundo, piso, tercero, si estaba en el primer... era el segundo juzgado. No civil. Había segundo civil, no había segundo. Que yo sepa, por lo menos de que yo me recibí. Bueno, en el primer piso estaba el tercero. Estaba al fondo el primero. ¿Era el primero o el quinto? No, el quinto al otro fondo. Entonces primero. No, era una jueza mujer, la doctora. Sí, primero. Y estaba más en al costado, al costado. El 11, el onceavo. Bueno, ahí estaba el doctor Almirón, perdón, doctor Gustavo, que no me acuerdo cómo se llamaba su juzgado. Yo me imagino, debe haber sido, el tercero estaba enfrente, y no me acuerdo cómo se llamaba. El onceavo. No era 11. Sí. Bueno, pero no importa. Bueno. El juez era el doctor Almirón, sí. Y yo, el doctor Carlos Washington Vila, pagó ese juicio. Un seguro.
a un señor que le habían pagado un medio contrato, la mitad le habían dado, la caja de ahorro le había dado la mitad, y yo ahí logré que le pagaran el 100%. Y tuve el honor, en una conferencia que dio en San Juan, en el foro, el doctor Sobrino, cuando lo presenta el presidente del foro, que era el doctor Vila, de decir, y dijo mi nombre y mi apellido, que él, a la única, que él nunca había visto estos juicios, hasta que una vez un joven abogado, era yo, me nombró, lo había demandado a la caja por la ley de defensa del consumidor. Y le voy a contar algo más. Yo cobré, aplicando la ley de defensa del consumidor, como 100 seguros. ¿100 qué? Seguros. Fue mi mejor éxito como abogado. El único problema es que lo cobrábamos con Crefi, porque era la época de los Crefi, que íbamos con las cajas de Crefi, y uno no lo valoraba, lo gastaba en pantalones, en tonteras, porque uno no se daba cuenta que era plata, aparte era joven. Y era más pesado, mire, parecía que traía... Bueno, dicho esto, dicho esto, digo que yo creo que a la ley de defensa del consumidor le falta la jurisdicción. Pero mire, como no sabía si se iba a venir con zapatito o sin zapatito, usted sabe, un mensaje para mí, su zapatito. Cuando usted viene con unos zapatitos es porque me va a dejar solo, y cuando se viene así de zapatillas, así, no de entrecasa, de esas más comunes, es porque no se va a ir. A mí cuando se me viene bien empilchado. Entonces, como yo no sabía si lo iba a encontrar con pilcha de salir, yo me vine preparado por si usted me dejaba solo. Y me vine preparado con un tema muy técnico, pero también muy político. Les voy a dar ideas a los próximos candidatos a intendentes y a gobernadores. Les voy a dar ideas técnicas, no políticas, para que no me retara, por si estaba la doctora Vanessa, que no me diga que vengo a hablar de política. Mi propuesta hoy es hablar un poquito de las cosas técnicas que se pueden hacer desde el gobierno municipal o provincial, especialmente del municipal. Me vengo como medio municipalista esta tarde. Hablamos mucho de la Constitución Nacional, de la Corte que hace lo que se le antoja. Ha visto que hay una buena para el lado de la justicia. Lo han mandado, no le han hecho lugar al amparo, no sé qué cosa había presentado el doctor Juez. El doctor Juez, que es de apellido Juez, que quiere que la justicia lo nombre delegado del Senado, le han dicho que no, que para ser delegado necesita voto de senadores, no voto de jueces. Está buena la sentencia. Bueno. ¿A Juez? ¿Luis Juez? A Luis Juez. El político. El político. El próximo gobernador de Córdoba, seguramente. Mire, por un lado lo critico y por otro lado le digo que va a ser gobernador. Es peronista Luis Juez. Se hace ahora el del Macri, para aquí, para allá, pero como van y vienen, en cualquier momento vemos la fórmula Milei Cristina. Todo es posible en la Argentina. Mire, ¿qué es lo que le quiero decir? Que le propongo que hablemos dentro del marco de la Constitución y de la Carta Orgánica de cosas importantes, a mi criterio, que se pueden hacer en la provincia y en el municipio. Si voy muy fuerte, le digo que el próximo gobernador, es más, debería modificar la Constitución de la provincia de San Juan. Y en la Constitución de la provincia de San Juan, resolver, por ejemplo, el problema salarial. Este problema del salario que lleva 30 años, no lleva 30 años, mire. Lleva 30 más unos 10, que habían 5.000 personas sin designar, más la famosa diferencia, 80 y cuánto, no me acuerdo, del juicio ese famoso del 80 y pico. Yo diría que lleva unos 50 años el problema salarial de los empleados públicos en San Juan. Bueno, pero entonces yo les propongo
a los candidatos a gobernadores que en su campaña propongan la reforma en la Constitución. ¿En base a qué? Resolver el problema salarial, eliminar toda la parte educativa, la que no cumplen. Entonces, en vez de ser incumplimiento de funcionarios públicos año tras año, que eliminen toda la parte reglamentarista que tiene la Constitución respecto de la educación. Que ¿pero en qué sentido? Porque suena mal. ¿Cómo que suena mal? Claro, explicarlo bien, doctor. La Constitución... Porque dice eliminar toda la parte educativa. No. Pero no. Acuérdate que la gente no bueno, es... Yo le explico a la gente, ya lo he explicado. Yo le explico a la gente. La Constitución establece la forma de administración del sistema educativo de San Juan. O sea, no es que la Constitución dice garantizamos la educación, amamos la educación, queremos educación. No. La Constitución dice, de San Juan, dice de qué manera se tienen que administrar las escuelas. La reglamenta. Reglamenta, por eso digo que es muy reglamentarista, porque reglamenta el sistema educativo. Entonces yo propongo que se elimine y se ponga lo que se va a hacer con la educación de San Juan. O sea, hacer coincidir la realidad con la Constitución. También se puede, propongo, que se determine el sistema salarial de la provincia de San Juan, para que se termine este problema que hay de la iniquidad salarial y que unos cobran y otros no, y esto y lo otro, muchas diferencias y privilegios y diferencias que hay en el sistema salarial. Yo he visto con bastante alegría que la ministra de Hacienda y parece, o sea, no parece, seguramente por una decisión del gobernador están preparando una sustancial mejora donde ponen, por ejemplo, la antigüedad la llevan del 2% al 5% y un montón de cosas que he leído en algún diario, muy interesante. Pero yo le diría que todo eso se haga en la Constitución y con límites para unos y beneficios generales, porque eso que se acomoda por decreto y por resoluciones y todo eso después se manipula. Entonces a lo mejor ahora el gobernador hace algo muy importante, pero después otro ministro viene y le cambia la idea al gobernador, o viene otro gobernador en el futuro. No hace falta, no estoy hablando de la elección inmediata, porque en la elección inmediata prácticamente parece que el candidato va a ser nomás Uñac o Gioja, o sea, va a ser el mismo gobierno, pero también pueden venir otros. El tema es poner en la Constitución el sistema salarial para que la sociedad en general, los que trabajan en el Estado, sepan cuál va a ser un poco la carrera administrativa, los convenios colectivos, ponerlo clarito en la Constitución, aunque está, pero ha visto que está, pero parece que no está. Entonces hay que ponerlo de una manera que quede claro que está. Así, porque si no, estamos como nosotros los municipales, que sí, que no, que sí, que no. Bueno, también las cartas orgánicas. Yo tengo una teoría que si tengo buena memoria, usted la compartió un día que hablamos. Yo estoy por la eliminación de los concejales. Basta de concejales. Podría ponerse alguna representación circunstancial, barrial, alguna idea. A mí me gusta esa participación en el presupuesto y la participación de los vecinos con comisiones municipales, pero allá, no administrando la municipalidad. Pero más que... Pero sin sueldo, sin concejales. Pero más que la eliminación de los concejales, vos siempre lo dijiste. Son organizaciones administrativas. Lo que quería, que te parecía que no tenía sentido, es que existe el Consejo Deliberante. Sí, los elimino. Más que los concejales, porque no es únicamente los... No, elimino los consejos deliberantes, a los empleados de los consejos deliberantes los paso, ya están. Porque encargo actualmente al municipio de la planta política sería más o menos un poco más de la cuarta parte. Sí, pero no es eso. Yo lo que quiero es ejecutividad, simpleza, organización,
y todo eso. Entonces, Claro. en vez de lo... A mí ¿sabes lo que me pasó como experiencia? No sé a qué se A refiere. lo que vos dices, llevándolo un poco más A lo práctico. A lo práctico. Frustrante como concejal. Claro, ¿por qué? Porque vos tenés los concejales que del oficialismo o de la oposición. Generalmente el oficialismo tiene la mayoría a través de los concejales. Y si no tienen la mayoría, los que son de la oposición, hay algunos que terminan siendo funcionales al oficialismo. Entonces termina teniendo la mayoría del oficialismo, ya sea porque tiene concejales oficialistas o porque tiene concejales de la oposición que se cambiaron de bando y se fueron para el otro lado. Entonces, en definitiva, siempre terminan teniendo la mayoría y hacen muchas veces a gusto y piacere del ejecutivo de turno, a diferencia de lo que está ocurriendo, que es una excepción en el municipio de Rawson. Bueno, pero lo mío no tiene color político ni nada. Yo le estoy dando una opinión general de cómo yo creo que habría que reformular al menos nuestro sistema de municipios, sin perjuicio que además pienso que se podrían fusionar varios municipios. ¿Por qué? Para resolver algunos problemas que yo observo, pero el asesoramiento no. La opinión técnica es que la primera y más general, señores que quieran ser intendentes y los que quieran ser gobernador, propongan modificar, los que tienen carta orgánica, la carta orgánica. Los que quieran ser diputados, modifiquen, les sugiero, les propongo, que modifiquen la ley orgánica de municipalidades. Hay problemas muy serios, sobre todo para las municipalidades chicas. Y otra cosa es lo que pasa, por ejemplo, el gobernador le da presupuesto a los intendentes para sueldo y no lo trasladan a los sueldos. Un ejemplo de cosas que yo veo que pasan. El gobernador decide aumentar los sueldos, por ejemplo, y le da el presupuesto a los intendentes para que aumenten los sueldos, y los intendentes no aumentan los sueldos, lo utilizan para otra cosa. Bueno, por ejemplo, relacionado con eso que estás comentando, se hizo la famosa ley de coparticipación municipal y la provincia, que fue una ley provincial que se creó, que una ley de coparticipación municipal, que ahí ordenó el presupuesto con respecto a lo que se le asignaba a todos los municipios, con ya reglas más claras y más objetivas, y en su momento estuvimos de acuerdo con ese, nos pareció un paso importante. Lo que sí está ocurriendo, como dices vos, que muchas veces fue buena la ley, positiva, pero en la práctica quizás no se está cumpliendo como debería. No sé, yo no quiero entrar en el análisis casuístico que parezca que lo que pasa es que están las autonomías municipales, después son los intendentes los que administran. Bueno, por eso le digo que sí, pero en nombre de la autonomía, mire, el intendente de la capital federal cree que puede gobernar la república por la autonomía de la capital federal. Yo creo que la Constitución, la Carta Orgánica y la Ley Municipal son herramientas que deben ser modificadas porque hacen al funcionamiento de los municipios y también, por supuesto, la provincia, en temas muy significativos, muy centrales, muy importantes. Pero mire, si me voy a los departamentos alejados, les digo en la minería, y ni cortan ni pinchan los departamentos en la minería, les pasa la minería por arriba, y no es así. Usted vaya, mire en otras provincias donde tienen petróleo y donde tienen de todo eso, fíjese. Bueno, acá yo le dije, voy a hablar de eso y va a venir a retarme la doctora. Hoy no me diga que no estaba escuchando. No, para nada. Al contrario, he hablado a favor. Es que estuvimos hablando en el primer bloque, hablé del tema de todo el derecho del consumidor. Ah, mira, justo el tema. Y yo le aporté
y pero con las limitaciones, ¿no? y critiqué a... No es una crítica a nadie, es una crítica, digamos, genérica, un comentario, de que yo lamentaba, y ahí nomás dije, sin perjuicio de el mucho trabajo que hacen ustedes, o que hacía usted en defensa del consumidor, que los jueces no utilicen la jurisdicción para aplicar la ley de defensa del consumidor. Que no haya un organismo judicial como de en defensa. Buenos Aires. Claro. No, pero acá Para lo podrían hacer efectivas las penas, para que haya condena. pero acá también lo podrían hacer. Yo hice un juicio. Hubo una o sea, se pedía la adhesión a la ley nacional que estableció esa, o sea, es como que las unidades funcionales de defensa del consumidor van de la mano de los juzgados del consumidor. Claro, yo una vez demandé Pero a la acá caja de ahorro. no se implementó un tema por un tema de competencias provinciales que, bueno, es la provincia la que tiene que organizar cómo va a administrar la Pero mire, justicia, ustedes ¿no? se acuerdan por casualidad, el doctor Almirón, antes de ser juez de familia, estaba en un juzgado civil, que estaba en el primer piso. No me acuerdo el número. Bueno, yo ahí demandé Sí. a la caja de ahorro y seguro por la ley de defensa del consumidor para que le pagaran, Mire usted, ¿qué? para que le pagaran a un hombre el seguro, un hombre que estaba internado. Mire usted, qué bien. Y mi contraparte fue el doctor Carlos W. Vila, Sí, de la caja. de la caja de ahorro. Y Almirón me hizo lugar a la demanda y Vila le pagó el seguro a la persona que estaba internada y que le habían pagado. Todo bien. No, sí, tiene mucho, o sea, es como muy transversal. Yo tenía, porque... Tiene mucho campo de acción el derecho ¿Y del eso consumidor. qué tiene que ver con lo que estamos hablando? En realidad estamos hablando de las municipalidades, de la ley de municipalidades, de los juzgados de paz y todo eso. Sí. ¿Y a qué íbamos? A que en una reforma, más que reforma, en una pequeña reforma, los próximos candidatos a intendente y todo eso podrían llevar a que en los juzgados de paz de cada departamento se desarrolle, se apliquen efectivamente la ley de defensa, lo que no pueden hacer en defensa del consumidor, que es ejercer jurisdicción. En realidad eso se puede hacer. Los abogados y las personas no lo usan. Y más hoy con las competencias que han ampliado la competencia de los juzgados de paz. Bueno, yo digo que muchísimo. políticamente Solo que hay promuevan un hacerlo. Pero que a través de los juegos de paz pueden Claro, intervenir. hoy por ejemplo, a ver, sacame una duda. ¿Cuál es el monto mínimo? No sé si son 2 millones o 15 millones. No me acuerdo ahora. Porque No quiero decir algo que no es, pero han ampliado muchísimo la Sí, competencia. claro. Si querés vamos a una corte y lo chequeamos para decirlo bien. Han ampliado muchísimo la competencia de los juzgados de paz. Entonces un daño y perjuicio de defensa del consumidor perfectamente puede pasar por ahí. eso es lo que digo, pero hay que promoverlo, doctora. Bueno, pues porque- los abogados lo pueden presentar, la ley está. No, pero no hay una especie. decir que Yo la- siento que hay una resistencia. Uno presenta esas demandas. No las conocen. Sí, a mí hasta a veces me intiman a reponer sellado. Y son Claro, demandas ¿ves? No sé si no las conocen, no las quieren, no hay simpatía, pero no están promovidas Claro, desde la sí, acción, podrá. desde la política, desde la... Sí, lo toman como algo así nomás, no, Sí, es raro no termina ver de... en el juzgado de paz que hagan un reclamo de defensa Pero- del consumidor. No Es es, raro. no es un reclamo de defensa del consumidor, es un reclamo donde va De un a abogado utilizar, no, particular. un reclamo de un daño en particular. O sea, por ejemplo, compraste un televisor que Por daño y sale, perjuicio, no digamos. sé, 240 auto, mil pesos. doctora, un Bueno, el auto. auto no sé si se te pasa, como que están los Con el autos mínimo. Bueno, acá. por eso le Hay digo. que ver el mínimo. 3 millones y medio, 4 millones más barato. Por eso Sí, le digo sí, que sí. hace falta la participación, el compromiso de la política para que amplíen y acomoden eso, y que diga un artículo, que diga así clarito. Podrán demandarse, Está, hay Bueno. competencia, y están las leyes, pero ni ley No. hace falta. Creo que eso con un acordado de la Corte, pero no pero importa. están las leyes. Bueno, pero no ocurre. Tenemos la 7714 acá, que no me acuerdo cuál es el nuevo número, creo que es la 142A, o me estoy confundiendo. Bueno, pero justamente lo que digo no es que no se pueda. Es más, estoy contando que yo demandé.
digo que no se ha generado. Pasa que tampoco hay capacitación por parte de las personas que tienen que llevar los reclamos judiciales, pues los abogados no conocen tampoco el tema, y tampoco de los jueces no van a venir a decir, mira, hagan esta demanda. Por eso yo digo que eso hay que promoverlo. Pero sí se puede promover totalmente. Eso hay que promoverlo desde la política. Casi todas las oficinas, casi todos los municipios, no sé si ahora, pero en una época tenían oficinas de defensa del consumidor. Me acuerdo que el primero creo que fue Rivadavia. Lo hizo Ana María, un convenio con todos los municipios, pero bueno, después en la época de Elías Álvarez se deshizo. Bueno, pero ahí tiene, ¿dónde está la herramienta para promover ese tipo de cosas? Porque digo, porque en realidad estamos hablando, para ubicarla bien de qué estamos hablando, de las muchas posibilidades que dan las leyes vigentes sin necesidad de modificar ni la Constitución ni las cartas orgánicas, para aplicar cosas y para resolver problemas, sin perjuicio que también estamos queriendo que los concejales sean menos o por ahí que ni estén. Mira, te conté que conocimos a un intendente de una ciudad de España que decía que funcionarios políticos era él y uno más. Claro. Todos los demás eran empleados que eran empleados de toda la vida y nada de esos contratados, funcionarios. Bueno, justamente no era una agencia de empleo el municipio. El centro del tema es que se ha hablado mucho de como que si los municipios fueran la célula original de la democracia, y eso no es verdad. Las provincias sí, pero los municipios son meras organizaciones administrativas. Claro. Entonces lo que estamos con Gabriel es como reivindicando ese valor central de los municipios como organizaciones administrativas al servicio del ejido, del conjunto de personas que viven en el espacio que se administra desde tal o cual municipio. Y un poco desde ahí estamos proponiendo, contando, analizando que habría que tocar a veces las cartas orgánicas o sin necesidad de tocar las cartas orgánicas. Sí, por ahí dar a conocer o la ley orgánica o la ley orgánica. Usted se acuerda, seguramente, yo me acuerdo, cuando a mí me tocó ser interventor de iglesia, uno de los grandes problemas que yo tenía era tener un contador, porque no vive ningún contador en la iglesia. Claro. Y un contador, para ir a iglesia, y si tiene que ganar 60,000 pesos, no le alcanza, no quiere ir. Y lo mismo pasa con el abogado. Entonces hay como una contradicción entre las obligaciones que impone la ley con los empleados que debe tener un municipio. Por ejemplo, el tesorero, el contador, el abogado, y que tienen que ser de planta permanente. Claro, sí. Para poder que tenga valor. Bueno, usted ahora que está en un municipio ha visto que activa que es la función del abogado en el municipio. Sí, lamentablemente he visto que la función del abogado es activa en el lugar que esté. No sé dónde puede el abogado estar pasivamente. ¿Y sabe por qué, doctora? Usted lo sabe, por ahí no se lo manifiesta, porque todos los gastos que hace el Estado deben tener dictamen, lo dice en la ley de procedimiento administrativo. Entonces los intendentes, nadie puede comprometer presupuestos sin un dictamen previo. Sí. En realidad no debería dictar actos administrativos sin dictamen previo, por lo tanto, ahí tienen... También el acto administrativo, uno de los requisitos esenciales es el dictamen, que puede ser en contrario, no tiene por qué ser a favor. No tiene, pero tiene que tener un dictamen. Yo siempre digo, los abogados de las reparticiones públicas son asesores, no jueces. Hay algunos que se creen que son jueces, le hacen un dictamen que es una sentencia y lo atan de pies y manos al funcionario. Entonces cuando el funcionario no hace lo que le han dicho en el dictamen, dicen acto de corrupción. Esa es una gran fuente de opiniones complejas que se generan sobre... Bueno, pero, por ejemplo, esas cosas se podrían alivianar o resolver, sobre todo en los departamentos. Imaginen quién se va a ir a vivir como abogado.
Yo el otro día hablaba con el abogado de Iglesia y dice que lo habían pasado de asesor a secretario del Consejo Deliberante y estaba feliz. ¿Por qué estaba feliz? Y porque tiene otro régimen, otro régimen de trabajo, porque estar ahí todos los días para hacer dictámenes le era muy complejo, porque por un sueldito no podés vivir a 100 kilómetros, 150 kilómetros y pagarte el combustible, y si te dan un vale nafta dicen que es ilegal y todo. ¿Te has visto lo que pasa? Sí, no, más vale. Y todo eso se puede arreglar con leyes o con normas que se pueden dictar y que son importantes, igual que estábamos hablando que también lo que pasa con la parte educativa. Usted no sé si ha estado en el Ministerio de Educación un tiempo. No. Pero lo que pasa con la parte educativa y la Constitución es muy reglamentarista respecto de la parte del Ministerio de Educación. Y bueno, eso habría que resolverlo. Sí, la educación tiene muchísimas disposiciones, reglas, normativas. El funcionamiento de las escuelas, por ejemplo. Sí, todo. En las cooperadoras. De la selección de los maestros. Yo siempre digo que los directores de escuelas no son conscientes que tienen todos los roles que tiene un director de repartición. Claro, sí lo tienen, y más todavía. No, pero los echan, mire lo que les pasa, le mandan, no ahora, pero en una época se había puesto de moda el gabinete pedagógico, les hacía auditorías a los directores, les hacía un acta y intervenían las escuelas. Ahora se pasó ese entusiasmo, digamos así.